Hola a todos, bienvenidos. El objetivo de la clase de hoy será identificar la naturaleza de la luz, conocer la velocidad de la luz y su ecuación, desarrollar ejercicios que involucren la velocidad de la luz. Por lo tanto, nuestra temática es la naturaleza de la luz y su velocidad. Muy bien, iniciemos con la luz en la antigüedad. Miremos cómo la entendían o cómo la veían antiguamente. Bueno, resulta que la luz ha intrigado a hombres desde tiempos muy remotos. Entonces empecemos con Demócrito. Él consideraba la luz como un flujo de partículas que partían de los focos de la luz y listo. Ahora, Pitágoras tenía la visión de que los objetos se podían ver, pues porque los ojos emitían como una especie de rayos de luz, que a modo como de tentáculos se propagaban hacia los objetos. Bueno, esto brevemente de cómo se veía la luz en la antigüedad. Entonces tenemos esas dos posiciones, la de Demócrito, la de Pitágoras. Ahora veamos la luz en la ciencia. Aquí pues aparecen ya tres personajes muy importantes, como pueden darse cuenta. Y entonces, el primero, Huygens, él consideraba la luz como una onda. ¿Listo? Onda que nosotros ya hemos venido trabajando, ¿cierto? Y con esta teoría él explicaba pues que todas las propiedades conocidas en esa época se aplicaban a la luz. ¿Listo? Ahora, Newton consideraba la luz como una corriente de rectilínea de pequeñas partículas materiales emitidas por los cuerpos luminosos. Entonces ya estamos viendo una diferencia, ¿cierto?, entre Huygens y Newton. Entonces Huygens la veía y la estudiaba y la comprendía como una onda, la cual cumplía con todas las características que cumplían o las propiedades que cumplían las ondas. Y Newton lo veía desde el lado que era como, la consideraba como unas pequeñas partículas, ¿sí? Entonces, en el caso de Newton eran partículas, en el caso de Huygens eran ondas. Ahora, algo interesante es que Newton explicaba la reflexión de la luz mediante el rebote de esas partículas. Recordemos que pues, la reflexión es uno de los fenómenos o las propiedades que tienen las ondas. En el caso de Newton, pues él lo explicaba de esa manera. Él decía, pues es el rebote de esas partículas pequeñas que yo digo sobre pues la superficie. Muy bien, y ahora aparece nuestro tercer personaje, que es Einstein, que nos permite que actualmente se acepte que la luz tiene doble naturaleza. Entonces, la doble naturaleza sería partícula y onda. Es decir, se comporta como materia, ¿sí? En movimiento, pues porque tiene esa naturaleza de ser partícula y como una onda que se propaga asociada a la materia, pues tiene una naturaleza ondulatoria. ¿Listo? Entonces, ella se comporta de esas dos maneras. El carácter material de la luz ha sido confirmado por numerosos experimentos, como el efecto fotoeléctrico de Einstein, el cual llamó cuantos de luz, o sea, lo que nosotros conocemos hoy en día como fotones, a dichas partículas. ¿Sí? Entonces, esas son las partículas que componen la luz. Esta teoría explica el por qué la luz se puede transmitir por el vacío mediante los movimientos de esos fotones. Entonces es importante que comprendamos que la luz se puede transmitir en el vacío. A diferencia del sonido, que ya lo hemos venido estudiando. ¿Por qué? Recordemos que el sonido es una onda que necesita de un medio material para propagarse, ¿cierto? En el caso, la luz no necesita de ese medio material y por ende se puede propagar en el vacío. Finalmente, aparece pues Luis de Broglie, quien concluye algo importante. Leamos acá. La luz, cuando se propaga, se comporta como una onda, pero cuando interacciona con la materia, se comporta como una partícula. Entonces, por eso hoy en día se conoce o se dice que la luz tiene un comportamiento dual, es decir, partícula y onda. Muy bien, ahora hablemos de la propagación de la luz. Veamos acá entonces, a diferencia del sonido, como ya se los había mencionado, la luz se puede propagar en el vacío o en otros medios materiales. Eso es importante saberlo. No solo viaja en el vacío, ¿estamos? Muy bien. Ahora, esta velocidad viene dada por una magnitud llamada
índice de refracción, que es la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad en ese medio. Entonces aquí hay varias cosas que hay que analizar. Entonces, si se dan cuenta, dice que ese índice de refracción es una relación. Recordemos que en matemáticas relación hace referencia a una división, ¿cierto? A una fracción, a una razón, ¿sí? Eso es la relación a la que se está refiriendo. O sea, que es una división, pero ¿entre qué? Miren, lo dice acá, entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad en ese medio. Entonces esto nos quiere dar a entender algo, que la luz tiene distintas, muy bien, velocidades, dependiendo de qué, miren, del medio, del medio. Entonces, en el vacío será esa máxima velocidad que tenga la luz y en otro medio, pues siempre va a ser menor a esa velocidad que se da en el vacío. Entonces, miremos esta ecuación que es muy importante y por favor tomen nota de ella, que nos dice el índice de refracción. Miren, índice de refracción se denota con la letra N, ¿vale? Y es igual a C sobre B. Ahora, ¿qué es C? La velocidad de la luz en el vacío. Esto es una constante. ¿Qué quiere decir una constante? Que siempre es el mismo valor. Entonces les voy a escribir por acá. Ese valor es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo o por segundo, como quieran leerlo. Esta es una forma de escribirlo de manera de notación científica, recordemos, que es lo mismo que tener un 3 seguido de 8 ceros, ¿vale? Metros por segundo. Esa velocidad de la luz siempre va a ser ese valor, ¿vale? No va a cambiar, porque esa es la velocidad siempre en el vacío. Ahora, dice que está dividido en la velocidad de la luz en ese medio. Entonces, pensemos en qué medio se puede propagar la luz, aparte del vacío. Pues en muchos, ¿cierto? Usted dirá, pues a través de una ventana, a través de un vaso. Muy bien, ya lo vamos a analizar. Por lo pronto, analicemos algunos índices de refracción. Entonces, miren, primero nos dicen en el vacío, es decir, aquí pues lo ponen entre paréntesis el aire. Dice, en este medio el índice de refracción es, entonces miremos, ya sabemos que N denota el índice de refracción, ya sabemos que C es la velocidad de la luz y que cuánto vale, mírenlo, acá está escrito lo que yo les dije, 3 por 10 a la 8, contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ceros. Recuerden que después de la coma, esos ceros pues ya no cuentan. Esto es lo mismo que 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Lo voy a escribir por acá. Muy bien. Entonces, ¿cómo nos están pidiendo el índice de refracción en el vacío? Pues claro, ya sabemos que C es la velocidad de la luz en el vacío. ¿Cuánto es? Pues 3 por 10 a la 8 dividido la velocidad en el vacío. ¿Y cuánto es? Pues lo mismo, 3 por 10 a la 8. Entonces, si divido 3 por 10 a la 8 entre 3 por 10 a la 8, ¿cuánto da? El mismo número dividido el mismo número, pues 1, ¿cierto? Recuerden que estos ceros no cuentan después de la coma. Por lo tanto, yo ya sé que el índice de refracción es igual a 1 para, en el caso de estar en el vacío. ¿Listo? Bien. Bueno, aquí nos están recordando que C pues, es la velocidad de la luz en el vacío, como ya les dije, 3 por 10 a la 8. Vamos a mirar ahora el índice de refracción en el caso del agua. ¿De quién? Pues de la luz. Entonces, miren, en este medio el índice de refracción es, nuevamente aparece la ecuación, que vuelvo y digo, es importante que la tengan allí anotada, no la pueden olvidar, esta, n igual a c sobre b. Ya sabemos que c es, muy bien, 3 por 10 a la 8, lo voy a escribir por acá. Bien, dividido la velocidad de la luz en ese medio. En este caso, ¿cuál sería el medio? El agua. En el caso anterior, pues era en el mismo vacío, por eso dijimos pues que era lo mismo, 3 por 10 a la 8. En este caso no. Entonces usted dirá, bueno, ¿y de dónde entonces obtengo ese valor? Ese valor es una también constante, es decir, esa medición ya se ha hecho y la encontramos en la bibliografía, en cualquier. Sí, entonces, como les digo, lo pueden conseguir o lo pueden encontrar en los libros, en la bibliografía. Aquí ya nos lo dieron, entonces miren, la velocidad de la luz en este medio es, este número lo podríamos también recortar y escribirlo en notación científica. Sin embargo, podríamos decir que son 225.563.909 metros por segundo. ¿Listo? Entonces, sería esta velocidad, la reemplazaríamos por todo este valor que está acá, ¿vale?
como mínimo, pues podríamos poner una cifra después de la coma y dividimos. Entonces lo invito a que tome su calculadora y haga la división. 3 por 10 a la 8 o escriba en su calculadora 3 seguido de 8 ceros dividido este valor. ¿Cuánto le da? Muy bien, le debe dar 1,33, como aparece acá. Entonces yo podría escribir que simplemente n es igual a 1,3 o si quiero ponerle otro decimal. Y si se dan cuenta van a quedar sin unidades, o sea, el índice de refracción no maneja unidades. ¿Y por qué? Porque si se dan cuenta se cancelan las unidades. Miren, metros por segundo dividido metros por segundo se cancelan, se van y no me van a quedar unidades. ¿Listo? Y aquí pues nos están recordando nuevamente la velocidad de la luz en el vacío. Analicemos otra más. ¿Cuál sería el índice de refracción de la luz en el hielo? Es decir, recordemos algo que es importante. La refracción es un fenómeno ondulatorio que cumple o que se cumple en las ondas, ¿cierto? Estamos claros en eso. Recordemos que la refracción se da cuando paso de un medio a otro medio. ¿Listo? Entonces, por eso estamos hablando del índice de refracción, porque la luz está en el vacío o en el aire y pasa, en este caso, al hielo. Entonces, ¿qué sucede con la velocidad? Entonces, miremos acá, la velocidad de la luz en este medio, miren, es de menos valor a la velocidad de la luz en el vacío. Muy bien, entonces los invito a que hagan la división en su calculadora, ya saben este valor, 3 por 10 a la 8, dividido todo este valor, la coma la incluyen y el 5 después de la coma. ¿Cuánto les da? Muy bien, debería darles 1,31. ¿Listo? Y veamos un último, que sería entonces lo mismo, miren, del diamante. Entonces vamos a ver el índice de refracción, o sea, esa relación, les repito, es una relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad en ese medio, en este caso, ¿en cuál medio? En el diamante. Ya analicemos en el mismo aire, en el agua, en el hielo y finalicemos con el diamante. Entonces, ¿cuál es la velocidad de la luz en un diamante? Miren acá todo el valor. Entonces serían 123.966.942 metros por segundo. ¿Listo? Entonces hagamos la división, tome su calculadora, 3 por 10 a la 8 dividido todo este valor y le debe dar 2,42 y perfecto. Así se hallan los índices de refracción. Y si se dieron cuenta, el menor índice de todos, ¿cuál fue? Muy bien, me volví aquí. El del vacío, que nos dio 1. Muy bien, hagamos un ejercicio de práctica. Dice, sabiendo que la velocidad de la luz en el agua es, miren, nos dan este valor, pero ojo a las unidades, kilómetros por segundo. O sea, nos están diciendo que son 225.000 kilómetros por segundo. Ojo, entonces es por las unidades. Y de 124.481 kilómetros por segundo en el diamante. Hallar los índices de refracción absolutos en el agua y en el diamante. Se refiere a que hallemos los índices de refracción. Entonces, lo primero, como siempre, debemos tomar los datos. Muy bien, aquí ya escribí los datos. Entonces, miren, nos dicen que la velocidad de la luz en el agua es de 225.000 kilómetros por segundo. Entonces, aquí lo anoté. Velocidad de la luz en el agua, 225.000 kilómetros por segundo. Y de una vez realicé la conversión para que no nos quede ese número tan largote. Entonces, lo que hice fue que puse una coma después del 2, miren, y lo puse en notación científica, 2,25 por 10 a la 8 metros por segundo. Recuerden que ustedes pueden meter este valor en la calculadora sin ningún problema, es decir, escriben 2, recuerden que en la calculadora la coma es un punto, ¿no? 2,25 por, del signo por 10 y lo elevan a la 8 sin problema, ¿listo? Si ustedes quieren escribir todo el número, es decir, este número que está acá, de recuerdo, lo pueden hacer. Sin embargo, pues la idea es optimizar un poco el tiempo, ¿listo? Usted dirá, bueno, ¿y qué pasa con todas estas cifras que no aparecen? ¿Se perdieron? No, realmente lo que sucede es que se tienen en cuenta estos primeros números que son, digamos así, como los más importantes o que tienen más peso, ¿listo? Muy bien, ahora la otra información, la velocidad de la luz en el diamante. Miren, nos la dieron acá, ya la escribí, 124.481 kilómetros por segundo y eso es igual a lo mismo. Le puse la coma después, 1,24 por 10 a la 8 metros por segundo. La pregunta es hallar los índices de refracción en el agua y en el diamante. ¿De quién? Pues de la luz. Entonces vamos a escribir la ecuación que ya les dije que tuvieran muy presente.
que es esta que está acá, n es igual a c sobre b, y reemplazamos los valores. Entonces acá los puse, miren, c igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo y b 2.25 por 10 a la 8 metros por segundo. Este para el caso luz-agua. Hacemos la división en la calculadora y da 1,33 periódico. Y pues no nos quedan unidades, esta es la respuesta. Ahora, es importante que usted verifique en su calculadora, haga esta operación y verifique. Si de pronto le da otro resultado, tenga en cuenta que hay calculadoras que debemos poner entre paréntesis. Entonces, abro paréntesis, 3 por 10 a la 8, cierro paréntesis, dividido, abro otro paréntesis, 2,25 por 10 a la 8, cierro paréntesis, igual, y le debe dar este resultado. ¿Listo? Ahora, por favor, ustedes hallen el índice de refracción para el caso del diamante. Ya hicimos el del agua, ahora ustedes hagan el del diamante. Pongan pausa y realícenlo allí. Muy bien, aquí ya escribí el procedimiento. Volvemos a escribir la ecuación, reemplazamos los valores, tenemos en cuenta las indicaciones que les di para el uso de la calculadora y el resultado nos debe dar 2,41935, bueno, y allí muchos números más. Entonces, este 1 podríamos, como después del 1 hay un 9, podríamos borrarlo y aproximarlo a la cifra siguiente que es 2. Y esta sería nuestra respuesta. 2,42 es el índice de refracción de la luz para él, cuando pasa el diamante. Entonces, tengamos en cuenta algo. Miren, a medida que el índice es menor, la velocidad de la luz, ¿cómo es? Mayor. Muy bien. Entonces, si la velocidad en el otro medio, miren, en este caso es menor, el índice va a ser mayor. Entonces, es importante. Si el índice es menor, la velocidad de la luz en ese medio es mayor. Si el índice es mayor, la velocidad en ese medio será menor. Entonces, una de las conclusiones a las que podemos llegar es que la velocidad de propagación de la luz depende del medio, ya lo vimos. En el vacío o en el aire es de 300.000 kilómetros por segundo. En cualquier otro medio, su valor siempre va a ser menor. ¿Vale? Entonces no hay forma de que la luz viaje a mayor velocidad de lo que viaja en el vacío. Es decir, no existe un medio donde un medio distinto al vacío, donde él viaje a mayor velocidad. ¿Listo? Muy bien, ahora para finalizar, veamos cómo es el comportamiento de la luz ante distintos medios. Entonces, según su comportamiento ante la luz, los medios se pueden clasificar en. Entonces, arranquemos con estos. Transparentes. Si se dan cuenta acá, los vasos de cristal. Dejan pasar una gran parte de la luz que les llega y permiten ver los objetos a través de ellos, ¿cierto? Entonces, entre ellos, ¿quiénes están? El agua, el aire y el vidrio, ¿vale? Ahora, los opacos, miren acá. ¿Quién está acá? La madera, ¿cierto? Entonces, estos no dejan pasar la luz, ¿vale? ¿Quiénes estarían allí aparte de la madera? El metal y bueno, ustedes podrían sacar algunos otros más. Y por último tenemos los translúcidos. Estos solo dejan pasar una parte de la luz que reciben. Los objetos visibles, ¿cómo se ven? Borrosos, ¿cierto? A través de ellos. Ejemplo de ello, pues está el vidrio esmerilado, algunos plásticos. Entonces no es lo mismo cuando tenemos un medio transparente a cuando tenemos uno translúcido y pues obviamente un opaco que no va a permitir nada de paso de luz. Finalmente, recordemos entonces que la luz tiene una dualidad según los estudios científicos y es que es onda y partícula. Eso quiere decir que si en algunos momentos se comporta como onda, recuerden qué transportan las ondas. Energía, muy bien. Entonces es necesario tener claro que la luz también va a cumplir o se va a cumplir en ella las propiedades de de las ondas, los fenómenos ondulatorios. ¿Listo? Aquí les dejo unos ejercicios de práctica para que veamos qué tanto aprendimos el día de hoy. Pueden pausar el video, tomar apunte de ello. Y aquí están los otros ejercicios. Son 5 ejercicios, ustedes los practican en su casa, los analizan. En este caso, esta última pregunta nos abrirá el paso para iniciar nuestra siguiente sesión. ¿Listo? Eso fue todo por hoy, chicos. Chao, chao.